un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Bueno, ya saludamos a nuestra querida y admirada María Alejandra Aristeguieta. María Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros una vez más. Un gran saludo al gran Enrique, que es tu papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Mingo, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Hola, Erika. Hola, María Alejandra, encantada de saludarte. Igualmente. Bueno, mira, vamos a aprovechar el tiempo contigo porque siempre nos quedamos cortos y hay muchísimo material, hay muchísimas noticias. Pudiéramos hacer un resumen de la batería de noticias tratando de actualizarlas en el mundo entero con relación a lo que está ocurriendo en Rusia, Ucrania. Pero yo le decía a Erika que qué bueno que te teníamos a ti, que con tu hoja de vida, con tu experiencia, puedas explicar, puedas darnos una clase. Yo hablaba e invitaba a la gente a que no se perdiera esta conversación contigo, porque tú nos puedes hablar de los antecedentes de esto, pero también de la actualidad y de cuáles escenarios maneja María Alejandra Aristeguieta de lo que pueda ocurrir, cuáles son los desenlaces posibles de lo que en las próximas horas pudiera ocurrir en esta situación de conflicto que involucra al mundo entero, evidentemente. Sí, sí, no, mira, muchísimas gracias, Mingo, de verdad, mil gracias por esta invitación. Yo, lejos de ser una experta en Ucrania, me parece que este es un tema de suma importancia. Estamos viendo en vivo y directo el cambio de un modo de ver el mundo. Hace un rato conversaba con una persona con la que trabajo y le decía que me recuerda mucho la balanza de poder previa a la Primera Guerra Mundial. Y que bueno, que ya hace rato que pasamos del bipolarismo, que dejó de existir en el momento de la caída del muro de Berlín, a lo que pasamos a algo que insistentemente se llama el mundo multipolar, pero que no es otra cosa que una balanza de poder, una nueva balanza de poder, donde entran actores que estaban quizás no estaban allí hace unos 30 años, o que estuvieron y perdieron fuerza, como es el caso de Rusia, y ahora la retoman, ¿no? Ahora, no quiero decir ahora en los últimos días, sino en los últimos 20 años, desde la llegada de Putin al poder, que ha ido creciendo y ha ido desarrollando esta visión estratégica mundial de Rusia como el actor principal que siempre ha sido. Sí. La balanza de poder de los años previos a la Primera Guerra Mundial tenía una Rusia zarista que hacía alianzas con Francia, con Inglaterra, con Polonia, que estaban permanentemente actuando dentro del concierto europeo. Claro, la historia mundial es muy eurocéntrica para nosotros, ¿no? Seguramente si nos fuéramos un poco más allá y fuéramos hacia Asia, veríamos también que China y Japón tenían una gran influencia en la balanza de poder de su área de influencia. Pero en lo que respecta a nosotros, pues esta era una realidad previa a la Primera Guerra Mundial, que desaparece de alguna manera con el surgimiento de Estados Unidos y de Rusia, como de la Unión Soviética, como los dos grandes polos, y que hoy en día, pues en este reacomodo, vemos que reaparecen actores como Turquía, que reaparece, por supuesto, la fuerza enorme con la que ha regresado Rusia, y por supuesto China en este mundo globalizado, donde más allá de ser una potencia regional en Asia, se ha convertido en un jugador global, ¿no? Yo de verdad que a Ucrania, de lo que veo de Ucrania, de lo que entiendo de este proceso de Ucrania la he visto siempre como un sándwich, ¿no? Un poco como todos estos países del este europeo que permanentemente se veían amenazados por algún poder más grande y eran invadidos o por los polacos o por el imperio austrohúngaro o por los rusos mismos. Entonces siempre ha sido como una especie de sándwich en un país, yo no diría que artificial, como han dicho algunas personas, sino más bien que ha cambiado sus fronteras con mucha frecuencia, o sea, que sus fronteras nunca han sido fijas. Nosotros tenemos la visión del mundo un poco la venezolana, ¿no? Que como fuimos colonizados y fuimos nada más que Gran Colombia y después Venezuela, no entendemos mucho esto de estos países tan viejos como es el caso de Ucrania, que es un país que aparece en la Edad Media. Y entonces pues,
es más chiquito, es más grande, tiene una zona muy rusa, tiene una zona que es más influenciada, sea por los ucranianos locales, sea por los austrohúngaros, sea por los polacos, sea porque han sido influenciados de esa manera. Entonces, hay esta suerte como de cambios permanentemente que nos hacen complicados, nos hacen ver esto de una manera, es de difícil comprensión a primera vista, pero que en definitiva, en el 2021, que es el 22, perdón, que es donde estamos ahorita, de lo que se está evidenciando es, bueno, este reacomodo donde Rusia y China tienen cada vez una mayor fuerza, una mayor preponderancia, y se pueden dar el lujo de emplazar y desafiar a tanto la Unión Europea como Estados Unidos, porque saben que son potencias en decadencia, son potencias que van hacia que han sido debilitadas a través de los años, o se han venido debilitando a través de los años, y que y que no van a poder responder de una manera tan contundente como quisieran ellos, ¿no? Entonces, en definitiva, pues van a poder hacer lo que ellos quieran hacer, porque saben que la respuesta va a ser una respuesta bastante tímida, tibia, parcial. A pesar de que es una palabra muy bonita y romántica, nostalgia, pudiera uno mencionar que Putin está actuando con nostalgia con relación a la Unión Soviética, y por otra parte, de cuáles instrumentos cuenta el mundo libre para hacerle frente a la avasallante manera en que va caminando Putin a lograr sus objetivos. Por ejemplo, Biden hablaba ayer del principio de invasión. Entonces, ¿cómo se maneja eso desde el punto de vista diplomático? Claro, Erika mencionaba lo de Alemania, ¿no? Del gasoducto. Entonces, que las sanciones en este caso que el mundo libre evalúa todavía y que comienzan a ser aplicadas para Rusia, le hacen mella a Putin y a Rusia, con el apoyo de China que tiene además. Y además quisiéramos saber si efectivamente el ingreso de Ucrania a la OTAN pone de verdad es una amenaza real para Rusia y para Putin. Bueno, es un montón de cosas diferentes que sí podemos irlas calzando juntas, ¿no? Lo primero, lo del tema de la nostalgia, ¿no? Yo no sé si la nostalgia es la Unión Soviética, honestamente. Yo creo que es una nostalgia a ser un jugador global como siempre había sido Rusia. La Rusia zarista, que es previa a la Unión Soviética, tenía una presencia, era un elemento de fuerza dentro de la Unión, dentro de lo que era Europa en ese momento, ¿no? Hasta el momento que se desata la Revolución Rusa, y es entonces la Unión Soviética la que prosigue, digamos, con este crecimiento y logra ser la contraparte de Estados Unidos. Nostalgia por el pasado, sí; nostalgia por cuál de los periodos, no lo sé. No creo que en todo caso sea por el periodo soviético. Creo más bien que es un tema de la grandeza y nacionalismo ruso, y esa vocación imperialista que Rusia siempre ha tenido. Y ojo, o sea, bien imperialista que ha sido, ¿no? O sea, siempre califican a los Estados Unidos de imperialista y se les olvida que Rusia ha sido igualmente imperialista durante toda su historia. Eso en cuanto a la nostalgia. En cuanto a los intereses económicos, efectivamente está todo el tema del gas, el tema de la producción de gas. El suministro del gas hacia Europa viene fundamentalmente desde Rusia. Yo le decía hace unos días en un chat familiar, decía, yo seguramente estaré equivocada porque últimamente como que me las pelo todas, pero yo creo que Europa va a impedir a toda costa que esta guerra se desate, y va a impedir a toda costa que esta guerra se desate fundamentalmente porque depende del gas ruso. Va a evitar que esto escale más, porque quienes van a estar afectados inmediatamente van a ser los europeos. Y bueno, o sea, estamos viendo que no, que siguió la escalada, que Rusia ya tiene una presencia, ya tiene el pie adentro de Ucrania. Estamos viendo que Alemania asume una posición que no nos esperábamos, de suspender el tema del establecimiento del gasoducto que llegue desde Rusia hasta Alemania.
Y bueno, esto va a traer consecuencias para la economía europea, economía que está en crisis como está el resto del mundo. El mundo entero está en crisis a partir de la pandemia, en mayor o menor medida. Yo, aquí en Suiza, que es un país súper estable, donde la inflación es históricamente de 1%, ya estamos en el 5%, que para Suiza es una cosa extraordinaria. Y además, no solamente que te aumentan el precio del producto, sino que te disminuyen el tamaño del producto, ¿no? Entonces, eso que estamos viendo en el mundo entero, esta crisis económica, la estamos viendo también en Europa, y un cambio de la estabilidad del suministro, aunque en este momento no se esté suministrando a través del Nord Stream, un cambio en el suministro del gas hacia Europa va a traer como consecuencia un alza en los precios de la energía en Europa. Entonces, aunque hayan reabierto las plantas nucleares, que si se recuerdan en la reunión de cambio climático, la cumbre medioambiental que hubo en el Reino Unido en verano, fue en otoño, hablaba justamente de regresar a la energía nuclear como energía de transición. Están reactivando plantas nucleares en todas partes, justamente para evitar que esta transición fuera tan violenta y que crearan esa dependencia tan absoluta hacia Rusia. Pero eso no es suficiente para que puedan efectivamente tener, suspender la relación de suministro de gas hacia Europa. ¿Qué va a pasar aquí en los próximos meses? No lo sabemos. Sabemos que el consumidor va a ser el primer afectado. Evidentemente están buscando vías alternas de suministro a través de los Estados Unidos, a través de los países de la costa mediterránea, pero todo eso está por verse, ¿no? Porque el nivel de dependencia era muy alto. Hace unos días yo leía que el nivel de dependencia de Alemania es elevadísimo, justamente por el nivel de industrialización, y Alemania es el país más importante de la Unión Europea. Entonces va a depender mucho de lo que diga Alemania, de cómo se desenvuelvan en los próximos meses. En cuanto a las sanciones, yo creo que viendo la historia reciente, nuestra historia nacional, eso tampoco va a serles mayor mella. Van a ser... Si lo suspenden del sistema SWIFT, sí, eso sí puede afectar grandemente, porque con un sistema de banca globalizada, pues eso es importantísimo. Pero unas sanciones económicas al estilo de las sanciones venezolanas, yo no veo que afecte grandemente, porque en definitiva a ninguno de estos países autoritarios les importa la economía ni el sufrimiento de su población. Eso les tiene muy sin cuidado. Lo que les interesa es el poder fáctico, el poder efectivo militar que puedan imponer en un posible conflicto. Claro. Y en el caso de las sanciones, pues ellos siempre tienen otros socios, ¿no? Los socios, claro que los socios europeos son muy importantes, pero desarrollarán y han estado desarrollando, como ustedes recuerdan que ahorita en febrero se reunió Putin con Xi Jinping en China. Están profundizando sus relaciones con China. Entonces, le conseguirán la vuelta como se la consigue Venezuela a la hora de exportar petróleo. Le costará un poquito más exportarlo, pero lo harán, y tienen otros socios comerciales con los que van a seguir llevando relaciones y van a profundizar esas relaciones. Entonces, las medidas no son, para hacer el cuento corto, no son tan efectivas como se desearían, y son más declarativas para decir: aquí estamos haciendo algo, nos estamos oponiendo, que realmente reales, pues no son unas medidas que puedan tener un efecto real al 100%, como hubiera pasado en el momento en que Europa y Estados Unidos eran realmente las grandes potencias del mundo. Hay muchas inquietudes, muchas preguntas para María Alejandra Aristiguieta, pero tiene que ser en la próxima parte. La gente quiere que expliques cuál es el peligro que representa la OTAN para Rusia, porque se ha dicho pues que Ucrania pretendía o pretende estar
por ejemplo, a nivel de Polonia, con relación a la OTAN. La OTAN nace después de la Unión Soviética, pero ¿cuál es el peligro que ve Putin si Ucrania decide motus propio a tener relaciones y contacto y formar parte de la OTAN? Para que nos expliques eso, por favor. Y al mismo tiempo hablaste de Alemania y de la importancia de Alemania en la Unión Europea. No está la señora Merkel en estos momentos frente a la conducción del país, pues, ¿no? ¿Hasta qué punto es lo que preguntan aquí en alguno de los chats? El liderazgo del mundo libre está disminuido en estos momentos para hacerle frente a las pretensiones de Putin. Pero eso será en momento. Vamos a un intervalo comercial. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, amigos. El mensaje institucional de hoy es que ya vienen los carnavales y a lo mejor usted va a agarrar su carro, va a agarrar su camioneta, va a agarrar su carrito y se va a ir. Primero hay que chequearlo. Es la recomendación que nos hacen de la estación de servicio de La Bomba de Terrazas del Club Hípico. Y usted puede chequear los cauchos, puede chequear la batería, puede chequear el radiador, puede chequear los fluidos, puede chequear el aceite del motor. Acá en La Bomba de Terrazas del Club Hípico. Que este es un gran mensaje, amigos, porque a lo mejor usted se va a ir por esas carreteras de Dios y queremos que regresen todos sanos y salvos. Bueno, este es el mensaje. En su Instagram, @bpterrazas, estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. La señorita Erika está comiendo suspiro. Bueno, fíjense ustedes, amigos, esto es una delicia y es una belleza además. ¿Y a quién no le gusta un suspiro? Estoy hablando de la pastelería del Corso. Aquí no lo puedes abrir. Bueno, yo voy a tratar de abrirlo porque no quiero hacer una rubiera, pero esto es una ricura, amigos. Lo voy a morder uno. Usted se presenta en una casa que lo han invitado para una reunión, para una visita, con un detalle como este. Bueno. Qué rico, ¿verdad? Estoy hablando de la pastelería del Corso. Algún cumpleaños los pueden mandar a hacer, los pueden cargar. Estos suspiros que son riquísimos. O la torta. 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distasi Motors. No me canso de recomendar el departamento de carros usados porque usted, y solamente en Distasi Motors, se da el lujo de estrenar carro usado. ¿Pero cómo es eso, Mingo? ¿Estrenar carro usado? ¿Cómo voy a estrenar carro usado? Bueno, es que los carros usados que ofrecemos en Distasi Motors están como nuevos. Están para estrenarse. Usted está pensando en vender su carro por cualquier circunstancia. No lo haga usted por su cuenta. Póngase en contacto con mis amigos de Distasi Motors en su Instagram, Distasi Motors, así como me escucha, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Y con nuestra María Alejandra Aristeguieta, y dejamos con puntos suspensivos algunas inquietudes y Erika recoge también del chat otros planteamientos para María Alejandra. Sí, por ejemplo, Luis Pérez comenta, usted que vive en Suiza, ¿cuál es su opinión sobre el caso del Credit Suisse, donde la mayoría de los clientes resultaron ser venezolanos? ¿Qué se dice por allá? Miguel Fontán le pregunta, ¿cuál podría ser el impacto en Latinoamérica de ese reacomodo global de fuerzas ahora que la influencia de Estados Unidos ha bajado y la de Rusia y China han aumentado? También le recuerdan que hay alguien que comenta que Ucrania no es solamente el problema del gas, también hay que tomar en cuenta que Ucrania ha sido el granero del mundo y que el trigo también es un elemento clave. Sí.
es verdad. Sí, es verdad. El trigo, el tema los temas comerciales son siempre súper claves, y en el caso del trigo, efectivamente, ahí tenemos un elemento adicional al gas, Claro. que probablemente tenga efectos también para Europa, porque sus socios comerciales más cercanos son los europeos, ¿no? Sí. Seguramente también han estado exportando mucho a China. Yo leía en estos días que el primer socio comercial de Ucrania, así como de Brasil, así como de Argentina y de otros tantos países que uno se imaginaba que que tenían una mayor diversificación, es China. China ha estado promoviendo mucho la importación de productos básicos de buena parte de los países. Entonces, que sea el primer socio comercial de Ucrania se explica fundamentalmente por este tema, no tanto por el gas, que bueno, que es un tránsito, pues que es el tema del gas, sino que es por el tema de los productos básicos. Entonces, ahí hay todo un cóctel. Pero en el caso de Credit Suisse, mira, aquí no se ha hablado demasiado, más bien lo he estado revisando a través de la prensa venezolana y la prensa venezolana sobre todo. Aquí ese no es un tema de mayor relevancia. Uh-huh. Sí sé que en el pasado se estuvo investigando, el Credit Suisse estuvo investigando sus propias cuentas y tratando de salir de unas cuantas personas que tenían en sus cuentas. Pero es la historia del sistema financiero suizo. Ellos están ahí para eso, y seguirán estándolo, y van a hacer correcciones, y luego volverán a tener cuentas oscuras, o personas que no deben estar, o sea, que están sancionadas, o personas que tienen una dudosa reputación, pero tienen que estar haciendo permanentemente esa corrección, ¿no? Pero eso es inevitable, y es bien bueno que se sepa, porque la prensa pues va a seguir presionando para que haya un sistema de transparencia y que el secreto bancario suizo, que dejó de existir, realmente se lleve a efecto. Que hoy en día, a pesar de que no existe un secreto bancario en Suiza, las cuentas siguen siendo bastante opacas, ¿no? Pero bueno, eso es un tema para quizás otra discusión. Más temprano hablábamos del riesgo para Rusia de que la OTAN esté allí presente, tan cercano a sus fronteras. Bueno, sí es importante, sí es un tema, digamos, es un tema de orden político, y un tema también, por supuesto, de orden estratégico. Hoy en día, con las tecnologías, poco importa que estés en Ucrania, ahí pegado a la frontera, que estés un poquito más allá, ¿no? Y estés entonces en Hungría o estés en Polonia. O sea, realmente es menos importante de lo que era en el pasado. Pero sí, desde el punto de vista geopolítico, es sumamente importante, porque estamos hablando de la zona de influencia, o la tradicional zona de influencia rusa. Estamos hablando además de un país que tiene... que es muy binacional, que tiene una gran población rusa. Entonces, para Rusia es muy importante mantenerse mantener ese eje de influencia, y mantener esa cercanía con al menos esa parte de la población de Ucrania. Desde el punto de vista geopolítico, lo ha sido siempre. De hecho, en el pasado, Austria tampoco se le permitió ser parte de la OTAN, y tampoco fue parte de la Unión Europea por muchísimos años, justamente para que sirviera como un tapón de neutralidad entre la Unión Soviética y Europa. Y para Austria, que era un país que se sentía bastante más débil ante la Unión Soviética, la alternativa y la solución fue justamente esta neutralidad. Y eso es una de las cosas que se proponía en estas conversaciones diplomáticas, tratar de buscar una alternativa en la que Ucrania permaneciera como un país neutral, que a pesar de que es un país neutral, pues todos sabemos que tendría una cercanía con Europa, o en todo caso, esa parte de la población que digamos que está en el gobierno ahorita, estaría más cercana a Europa, mirarían más hacia Europa, hacia Europa que hacia Rusia. Yo creo que en esas conversaciones fallaron, y lamentablemente fallaron.
no se llegó a ningún acuerdo porque en el fondo no hay un gran interés, salvo para los europeos, no hay un gran interés de llegar a acuerdos. Todo el mundo pensó que seguramente Rusia estaba simplemente pues, bravuconeando, y yo sostengo que Rusia lo está haciendo justamente, sigue escalando, esperando que venga del otro lado la oferta de una posición que a ellos les interese, venga del otro lado. Claro. Eso yo todavía lo veo como parte de la estrategia de Putin. Pero mira, yo estoy ahorita aquí, estoy un poquito desarmada porque todo lo que yo pensaba que iba a suceder, al final no ha sucedido. Y bueno, o sea, mi papá me decía en estos días, se van a meter igual que en Crimea y nadie va a decir nada. Sí, efectivamente, eso es lo que creo que va a terminar pasando. O sea, hoy en día, después de lo que sucedió anteayer y ayer, estoy más orientada a pensar en eso, que va a suceder como sucedió hace unos años atrás, que entraron, invadieron y se quedaron con Crimea, y el mundo chilló, pataleó, dijo, los acusó, los declaró que estaban violando los acuerdos internacionales, los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero no pasó de ahí. Entonces, ahí te demuestra la debilidad del mundo occidental en este momento. Y bueno, lo peligroso de esto es que van a ir cayendo como barajitas los distintos enclaves que sirven como de protección del mundo occidental, ¿no? Debilidad y falta de liderazgo mundial. Te mencionaba la señora Merkel, que no está en el ajedrez político ahorita. Y que han asomado la posibilidad de que sea ella quien conduzca estas negociaciones. Por ejemplo. Bueno, yo también decía eso, ¿no? Se echa mucho de menos Merkel en este momento. Sin embargo, Schulz ayer fue quien dijo que se suspendía el acuerdo del Nord Stream, o sea, que es el canciller socialdemócrata el que toma, y es muy importante que además que sea el canciller socialdemócrata, claro, porque no olvidemos que a la cabeza de estas negociaciones para la creación del gasducto estaba un ex canciller socialdemócrata alemán, que era Schröder, Gerhard Schröder. O sea, que estamos hablando de que un ex canciller alemán estaba defendiendo los intereses de Rusia dentro de Alemania, y es del mismo partido que el partido de gobierno actual. Entonces, a mí eso sí me llamó la atención, y sí creo que tienen ya un acuerdo de otro estilo, de otro tipo, bien sea por la vía de la reactivación de las plantas nucleares, bien sea por el aumento del consumo, de la importación de gas licuado de la cuenca mediterránea y de Estados Unidos, no importa qué precio, pero un poco para parar eso, ¿no? Y que Schröder no tuvo la influencia que él hubiera esperado en su propio partido político. Eso sí me llama más la atención y me parece que es una cosa a observar y a ver cómo se va desarrollando. No tengo, por supuesto, ninguna capacidad en este instante para ver cómo creo yo que se va a desarrollar, pero sí habla de una división interna dentro del partido de gobierno alemán. Que Merkel regrese está bien, es una figura de mucho peso, pero no creo que sea una cosa no creo que sea una cuestión permanente, creo que va a ser una cuestión muy puntual, porque ella misma ya dijo que iba a pasar, que pasaba retiro, y de verdad que en Europa cuando uno pasa retiro, pues pasa retiro. Ella además tiene problemas de salud, etcétera. Yo no creo que para ella sea una alternativa así como de mediano plazo. Otra de las cosas que me preguntaban hace un momento era hasta qué punto disminuye el poder del mundo libre. Bueno, sí disminuyó, sí. El mundo cambió y lo hemos estado viendo, y cada vez que hablamos de Venezuela lo estamos evidenciando, cómo China hace lo que le da la gana, cómo China ha penetrado en América Latina, cómo Rusia ha penetrado en América Latina, como otros países de esa alianza nefasta, como Bielorrusia, también tiene acuerdos con países de América Latina y tienen inversiones extranjeras, o sea, inversiones en ciertos países de América Latina. O sea, sí hay todo un movimiento de este mundo de autoritarios. Armamento. Armamento. Sí. También creo que en Nicaragua hay cooperación militar de parte de Rusia, ¿no? Sí. Entonces todo este mundo de autoritarios se está coordinando, y cada vez lo hacen con mayor evidencia. Se lo he comentado a ustedes varias veces. Sí. En el Consejo de Derechos Humanos se ve con muchísima claridad cómo
se pagan y se dan el vuelto, pues Rusia, China, Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Siria, están todos allí juntos permanentemente apoyándose en sus propias iniciativas y resoluciones y tratando de evitar que se pasen resoluciones. Sí. Yo veo que eso va a suceder ahora también, que en el caso del Consejo de Derechos Humanos, que se inicia ahora en marzo, no vamos a ver, más allá de algunas declaraciones de los europeos y de algunas declaraciones del mundo libre, pues, Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, etcétera, no creo que tengan la fuerza para pasar una resolución. Ojalá lo logren, pero no cuentan con el apoyo de América Latina que contaban antes. Sí. Cuentan con Brasil, a lo mejor con Honduras, no creo, porque Honduras ya la perdimos con las elecciones de finales del año pasado. Pero el Consejo de Derechos Humanos normalmente contaba con los votos de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, o sea, un poco el mundo democrático, si lo queremos llamar de esa manera, y los países de América Latina que no estaban en el eje del socialismo del siglo XXI. Bueno, eso ya se acabó porque Argentina, que es miembro del Consejo de Derechos Humanos, ayer habló en favor de Rusia. Por supuesto, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba van a estar favoreciendo a Rusia. Entonces no cuentan con el apoyo, son 8 votos, y te acabo de mencionar por lo menos 4. Brasil seguramente vote del lado de Rusia y del lado de la Unión Europea. Claro. Pero poco más. Entonces, estamos ante un cambio, ante un gran cambio, que vamos a ver cuánto tiempo se va a tardar en que se realice, ¿no? A veces vemos que avanza con gran velocidad, pero a veces también tiene su retroceso. Entonces, esperemos que haya un retroceso y que los europeos, sobre todo que los europeos se den cuenta que el mundo cambió y que ellos tienen también que cambiar y que tienen que cambiar su discurso. ¿Qué reflexiones? Que se nos agotó el tiempo, lamentablemente, María Alejandra. Bueno. Pero qué buenas reflexiones nos has obsequiado en el programa hoy. De verdad, muchísimas gracias, muy esclarecedor. Y estas reflexiones finales que caramba, nos ponen a pensar de este futuro inmediato, de este destino que tenemos a la vuelta de la esquina, como humanidad en el mundo entero, pues, ¿no? Importante, muy importante todo lo que has compartido con nosotros, de verdad, gracias. Así es, aquí el problema fundamental es que no supimos cuidar las democracias, no supimos dar respuestas dentro del sistema democrático, y el mundo democrático puede estar ya en declive, y eso es lo triste de todo. O sea, para mí ese es el balance final. Gracias, María Alejandra Aristeguieta, amigos. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.